Mesilat Yesharim, la senda de los justos, por el rabino Moshe Haim Luzzatto. Estimado lector, me impulso en la traducción de la presente obra el deseo de poner al alcance de todos aquellos correligionarios que no posean un conocimiento profundo de la lengua hebrea y de las expresiones clásicas en este tipo de obra, un libro juzgado como el más importante en el área de la doctrina moral judía que se ha compuesto desde los días de la redacción de los deberes de los corazones de Behai y Ben Pekudá. Todo esto debido a que sin obviar un desarrollo simple, sistematizó las doctrinas y normas de conducta prescritas por la religión judía, a la vez que alcanzó una profunda agudeza psicológica, motivos por los cuales estimo apropiado sugerir al lector leer esta obra con detenimiento y analizando sus postulados, que aun apareciendo como simples y obvios, encierran una elevada y sutil transmisión de la conducta ético-moral orgánicamente ligada a la religión judía, con el anhelo de que la obra de este gran pensador y estudioso que fue Rabbi Moshe Haim Luzzatto ilumine nuestros senderos y clarifique nuestras obras para que seamos merecedores de ver la luz de la redención de Sión. Amén. Rabino Isaac Fadá. Rabbi Moshe Haim Luzzatto, años 5467 al 5507. Rabbi Moshe Haim Luzzatto, o como se le conoce popularmente Ramjal, de acuerdo a las siglas de su nombre, adquirió celebridad merced a su tratado de ética judía, La senda de los justos, en hebreo, Mesilat Yesharim. Rabbi Moshe Haim nació en Padua, Italia, hace aproximadamente 250 años. Su padre, Jacob Haim Luzzatto, era un próspero comerciante en sedas y se contaba entre los miembros más prominentes de su ciudad. Su madre, asimismo, era descendiente de la familia Luzzatto. Ya desde su más temprana infancia, el niño Moshe Haim demostró un inusual y serio interés en el estudio de las letras judías. En su adolescencia, se aisló de las viviendas terrenales sumergiéndose en el vasto mar del Talmud y su exegesis con profunda y absoluta dedicación. Su maestro fue el famoso erudito y Rosh Yeshiva, decano de la Academia Rabínica de Padua, Rabbi Yeshayahu Bassan, autor de un importante libro de responsas titulado Lachmei Todá. Otro de sus maestros fue el gaón Rabbi Yitzhak Lapronti, autor de un renombrado trabajo enciclopédico halájico llamado Paja Yitzhak. El citado Rabbi Yeshayahu Bassan dedicó especial atención a Moshe Haim tras haber percibido en él extraordinarias facultades y una personalidad de modales depurados. Desde su adolescencia, el joven Moshe Haim mostró un gran interés en los estudios de Kabbalah, así como todo lo relacionado con las esferas místicas y esotéricas de nuestra Torá, tratando ya desde entonces de desarrollar y abarcar dicha temática en sucesivas ediciones escritas. Uno de los libros editados, entre otros, fue una de las características similares al Zohar, libro básico de la literatura esotérica, obra de Rabbi Shimon Bar Yochai, siglo II aprox, imitando allí el dialecto aramaico de este. Sus obras, empero, no fueron difundidas por Moshe Haim a ninguna persona salvo a sus discípulos y compañeros, Isaac Marini e Israel Trivis. A ellos también les confió que muchos de los conocimientos vertidos en sus escritos se debían a la revelación del profeta Elías. Todo esto sumado a las obras impresionó sobremanera a sus alumnos. En ocasión de su viaje, motivado en las altas solemnidades para visitar a su maestro Rabbi Yeshayahu Bassan, sus alumnos, sin poder contenerse, revelaron los manuscritos secretos a un emisario de la comunidad de Safat, Tierra Santa. También él, un famoso cabalista que atinó a pasar por la ciudad. Este cabalista de nombre Rabbi Rafael Israel Kamji, autor de la obra Abodat Israel, un comentario sobre el servicio del gran templo de Jerusalén realizado por el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Se sintió altamente impresionado por la profundidad y amplitud de conocimientos de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, motivo por el cual
A su arribo a Venecia no dejó de alabarlo ante la comunidad y los sabios locales. Así, paulatinamente, la fama de Rabbi Moshe Haim fue creciendo hasta llegar a oídos de dos de las figuras más representativas del mundo rabínico, Rabbi Yehoshua Heschel, el rabí de Vilna, y del Rabbi Moshe Hagiz, rabino de la comunidad de Altona. Rabbi Moshe Hagiz estaba dedicado de lleno a la ardua tarea de desenmascarar y contrarrestar las actividades de los discípulos del falso Mesías, Shabbatai Tzvi. A su juicio, el joven cabalista constituía un gran peligro para las confusas mentes de la generación con el movimiento mesiánico herético de Shabbatai Tzvi. Este, en forma inmediata, envió una severa epístola a los rabinos de Venecia en la que los urgía controlar cuidadosamente las actividades de Rabbi Moshe Haim. Los rabinos de Venecia no desconfiaron en ningún momento de Rabbi Moshe, de modo que enviaron la citada epístola acompañada de una nota en la que instaban al rabino a replicar los escritos por Rabbi Moshe Hagiz e intentara asimismo apaciguarlo. Ramjal acusó la masiva y redactó una carta en la que respondía a las duras críticas del rabino de Altona e intentaba convencerlo de que sus temores eran infundados, pero lamentablemente sus líneas no surtieron efecto. Rabbi Moshe Hagiz no se tranquilizó y no cesó de presionar hasta lograr que la jerarquía rabínica veneciana prohibiera la difusión de los escritos de Ramjal en el campo de la Kabbalah, en especial aquellos que adopta la dialecta del Zohar. El revuelo suscitado alcanzó su fin solo cuando Rabbi Moshe Haim, a instancias de su maestro Rabbi Ishayahu Basán, suscribió un documento en el cual se comprometía a no dar difusión a las obras cabalistas. Pero la situación siguió empeorando cuando los propios rabinos de Venecia, por divergencias surgidas, prohibieron el estudio de sus obras. Ante estas circunstancias adversas, no le quedó otra alternativa a Ramjal que emigrar a Italia, eligiendo como lugar de residencia Ámsterdam, Holanda, dejando tras de sí a su esposa y sus hijos, alumnos y amigos. En el trayecto hacia sus nuevos horizontes, Rabbi Moshe Haim Luzzatto se detuvo en la ciudad de Frankfurt, donde también se vio obligado a firmar un documento por medio del cual se comprometía a no difundir sus obras y las enseñanzas de la Kabbalah hasta haber cumplido los 40 años de edad. Nuevamente, Ramjal se hizo al camino y así llegó a Ámsterdam, triste y totalmente desilusionado. Aún así, la comunidad holandesa lo recibió con grandes honores e incluso decidieron tomar a su cargo la manutención del rabino. Este declinó la oferta, decidió a no depender de nadie y se dedicó a trabajar con vidrio. Tras haber logrado cierta holgura económica, Ramjal inmediatamente hizo trasladar a su esposa e hijos desde Italia hasta Ámsterdam, logrando así la tan preciada paz y sosiego espiritual ambicionados. Todo esto no había mellado la ansiedad por el estudio y la enseñanza de la mística cultura, esencialmente en la tierra de Israel, por lo que Ramjal esperaba impacientemente su 40º cumpleaños. Cuando ya la fecha estuvo cercana, Ramjal abandonó Ámsterdam y viajó a Israel junto a su familia. Su meta era la gloriosa Safat, ciudad cabalista, donde proyectaba iniciar una yeshiva con numerosos alumnos y cumplir entonces sus más preciados anhelos. Sin embargo, vio truncada su más cara esperanza, pues al poco tiempo de su arribo a Tierra Santa, falleció, 26 de Iyar del 5507, hallando sepultura en la ciudad de Tiberíades, junto a la tumba de Rabbi Akiva, el gran maestro del Talmud. En una carta que enviaron los rabinos de Israel hacia Europa, acusando la trágica pérdida del pueblo judío, Rabbi Moshe Haim Luzzatto es titulado Gran Rabí, Divino Cabalista, Columna de Luz, etc. Agregan en la carta que Ramjal y su familia han caído víctima de una terrible epidemia y exigen que se pronuncien grandes discursos de acuerdo a la magnánime personalidad del sabio desaparecido. Esa masiva de los rabinos de Israel culmina con la expresión del versículo sobre Moisés que reza: No hubo en Israel nunca otro como Moisés.
A pesar de su desaparición acaecida a temprana edad, Ramjal dejó tras de sí una gran lista de obras de su autoridad. Entre sus primeros trabajos figura una obra de nombre Lashon Limudim, redactada cuando éste contaba solo 17 años de edad. Fue editado en Mantova por primera vez en el año 5487. Aparecen también entre sus trabajos insignes poesías, entre ellas 150 prosas inspiradas ellas, una en cada capítulo de los Salmos del rey David. Otra de sus obras cumbres fue el libro Joker Umkubal, impreso en Shekalov y expresado en debates en los que alaba extensamente a la Kabbalah. Pero sin duda alguna, su obra más famosa y popular fue el presente tratado ético Mesilat Yesharim, el que hasta la actualidad es estudiado por los discípulos y analizado profundamente por los sabios.